Muy bien, queridos hermanos y hermanas, es un gusto poderles saludar desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Sean todos bienvenidos al programa de hoy. Pastor Petko, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto tenerle nuevamente aquí en el programa de preguntas y respuestas. Y a cada uno de ustedes también, qué bueno poder compartir el programa del día de hoy. Así de que Dios nos ha bendecido hasta acá. Y vamos a pedir la bendición de Dios para el programa de hoy. Vamos a tener una oración, por favor, nos acompaña. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, para rogar el perdón de nuestros pecados, rogar también la bendición para el programa de hoy. Bendice al Pastor Petko, quien va a contestar a las preguntas y también hacer la presentación de hoy. Bendice a cada una de las personas que se han conectado, se irán a conectar o irán a ver el programa después. También tú puedas dar bendición para que este tema o este programa sea de bendición también para cada persona que pueda escucharlo. Da bendición también a cada uno de pedimos y oramos por cada una de las actividades y los asuntos que se están organizando. En tus manos queremos colocarnos, bendícenos y acompáñanos. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es un gusto poderles saludar desde acá, desde la sede de la Asociación General y desde aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Y también ustedes pueden participar con nosotros, no olviden, pueden también escribirnos al correo de info@sda1844.org. Allí pueden enviar sus preguntas, también alguna propuesta para el programa, algún asunto que ustedes quieren que tratemos. También pueden dejar ahí en el chat de Zoom o de Facebook, también pueden dejar sus preguntas. Tenemos para hoy anunciado un tema acerca de el entierro versus cremación, la perspectiva bíblica, y por eso hemos invitado al Pastor Petko, quien está hoy con nosotros, y le damos nuevamente la bienvenida. Y tenemos algunas preguntas, Pastor Petko, para el día de hoy, en el cual queremos que usted pueda responder a esas preguntas, y es acerca de la cremación. ¿Qué es la cremación? ¿Cuál es la diferencia en relación al entierro propiamente? Y bueno, la cremación es algo que se practica muy a menudamente en el tiempo moderno. Se practicaba antes, en tiempo bíblico también, de diferentes naciones. También tenemos algunas citas bíblicas diciendo que hasta dentro del pueblo de Dios a veces se practicaba la cremación. Pero la cremación es prácticamente quemar el cuerpo completamente con los huesos o solo la carne del cuerpo, pero es como resultado de eso queda una ceniza del cuerpo, y la ceniza se entrega a los familiares, normalmente hasta que tienen unas vasijas especiales bonitas, con ese propósito de tener las cenizas. Otros consideran que es oportuno a dejar la ceniza en el mar, en el río, o dejarla en la naturaleza, llevársela el viento y todo eso. Depende mucho de un concepto personal o también cultural, porque dependiendo del país y del fondo religioso que tiene ese país, sí, la práctica de la cremación o de contracremación también existe en diferentes culturas. Qué interesante. Muchas gracias por la aclaración o la respuesta a esta pregunta. Usted algo mencionó también, y tengo aquí una pregunta que habla sobre, ¿habla la Biblia acerca de la cremación también?
Sí, la Biblia habla de la cremación y que es interesante que en algunos casos que vamos a ver en el PowerPoint, la cremación se practicaba a los miembros del pueblo de Dios. Y en otro caso, la cremación se practicaba de una forma de castigo. Yeah. Entonces existen los dos aspectos que hace un poco difícil de considerar en qué situación que es que claramente la voluntad de Dios, pero es obvio que prevalece la idea de que el entero en la tierra es lo que Dios quiere, porque eso es la cita bíblica diciendo que de polvo hemos hecho y en el polvo regresamos. Entonces, en ese sentido, tiene mucho más representación obediente de la palabra de Dios en Génesis, es el entierro y no la cremación. Así es. Cuando uno mira, por ejemplo, la historia de Abraham cuando murió Sara, ¿no? Él estaba preocupado dónde enterrarla, si estaba en un lugar que no tenía propiedad de él. Y ahora pide a aquellas personas que viven en ese entonces que por favor le concedan un pedacito, un terreno donde poder sepultar a su esposa, a su difunta. Y es interesante cómo él paga para poder tener tanto esa propiedad como también una cueva que había dentro de esa propiedad. Y ahí no solamente se enterró a Sara, sino que muchos de su familia de Abraham fueron enterrados en ese mismo lugar, ¿no? Por eso uno mira, bueno, es como la forma, como usted lo ha mencionado, correcta, pues, de poder hacerlo, el entierro, ¿no? Pero igual creo que hay otros asuntos que se quemaron las personas aún por castigo, como usted lo ha mencionado, el caso de Acán, que fue quemado y primero apedreado y luego quemado también, ¿no? Muy bien, hay una pregunta más y es la siguiente. Si hablamos de la cremación, muchas personas tienen la idea de que cremarlo o quemarlo, incinerarlo, es como la misma práctica que se hacía en los paganos en el Antiguo Testamento, especialmente para ofrecer a sus dioses, quemaban a su familia, a su familiar allí. Bueno, no podemos hacer esa comparación. ¿Por qué? Porque un sacrificio a los dioses se hacía cuando las personas fueron vivas y por eso se ofrecían vivas al sacrificio. Cuando una persona ya está muerta no se puede ofrecer a los ídolos. Además, si se compara la cremación con una práctica pagana, entonces el entero también fue prácticas paganas. Entonces no es que todo que fueron paganos cremaban sus cuerpos. Lo contrario, los egipcios, por ejemplo, ellos preservaban los cuerpos y tenemos hasta hoy el encuentro de mumias y no solo de los faraones, de los más ricos, pero se encontraban tumbas más humildes donde los cuerpos se dejaban en la arena egipcia y por el calor se secaban los cuerpos y así lo enterraban. Entonces, todo depende del concepto de qué sucederá después de la muerte. Los egipcios pensaban que después de la muerte será como una parte de resurrección, entonces se necesitaba el cuerpo para que la alma puede venir de nuevo y entrar en este cuerpo. Lo contrario, otras religiones paganas que tenían que ver con la reencarnación, ellos consideraban importante quemar el cuerpo, porque para que el espíritu no puede volver en el cuerpo de nuevo, sino buscar un otro cuerpo, porque ellos creen que se reencarnan y otra persona, otra personalidad, y así sigue su filosofía de encarnación. Entonces es por ahí donde se practica o no se practica
la cremación. Pero nosotros, claro, nosotros creemos en una resurrección, eso es claro, pero para eso no necesitamos un cuerpo, porque sabemos que la resurrección sucederá en un otro cuerpo, Así y vamos a verlo eso en el Nuevo Testamento. Así que la fórmula de entierro y de resurrección cristiana es muy particular, que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro de las creencias paganas, y por lo tanto no quede tan importante qué sucederá con ese cuerpo, porque este cuerpo perecerá de todas maneras. Así es. Muchas gracias por la explicación. Y tengo una pregunta ya no en relación a la cremación, porque estamos hablando de entierro y ahora, antes de llevar a la persona al entierro, está lo que es el velorio. Y el asunto de, después de que se muere la persona, algunos lo llevan a la sala de velación de alguna funeraria, pero hay casos donde no hay funeraria en ese pueblo, algún lugar, algún sitio no hay funeraria, y algunos lo llevan a la casa, otros lo pueden llevar también al templo. ¿Está bien llevar ese difunto, esa persona que está muerta en ese ataúd, y entrarlo al templo para velarlo? Bueno, hay una teoría que no es bueno llevarlo en el templo por los versículos que encontramos en el Antiguo Testamento diciendo que tocar el cuerpo del muerto es impureza. Y todo que han tocado el muerto pues deben estar impuros 7 días y todo eso. Pero en el Nuevo Testamento sí se practicaban entierros, empezando con el tiempo de los apóstoles, la primera iglesia cristiana. Ellos enterraban sus muertos en la misma iglesia, en las paredes de la misma iglesia, porque tenían la iglesia bajo tierra, y entonces ahí mismo, en las catacumbas, ahí enterraban sus muertos. Otra vez con la teoría de la resurrección, pues cuando resucitamos, por todo estamos juntos, somos miembros de la misma iglesia, entonces estaremos juntos. Así que podemos ver una gran diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se consideraba más una impureza, sino se pensaba más del poder del Espíritu y de la resurrección. Así, más tarde, las iglesias normalmente tenían un cementerio atrás de la iglesia, a un lado de la iglesia. Entonces, naturalmente, que todos los muertos que se enterraban por ahí, pues claro, dejaban el ataúd en la iglesia, en el templo. Claro, en nuestro tiempo, nuestras iglesias de la Reforma, casi jamás tenemos un cementerio, porque el terreno que compramos es muy escaso, muy pequeño. Apenas hay lugar de aparcar los vehículos. Y hay países donde no le permiten, el gobierno no permite tener un cementerio. Sí, hay que tener un permiso, exactamente. Por lo tanto, nosotros no estamos acostumbrados de tener pues entierros y tener el ataúd en el templo. Sin embargo, eso en el protestantismo jamás fue una pregunta doctrinal, siempre se practicaba. En el templo del Manahuay también, como se enterraron los cuerpos de los patriarcas o de los pioneros en el mismo terreno donde estaba la iglesia, bueno, tenían los cuerpos dentro del templo antes de enterrarlo. Eso no fue, ahí en ese tiempo no existía esa forma tan avanzada de servicios funerarios como es hoy, que preparan el cuerpo. Hay un tipo de templo ahí en el mismo lugar donde se puede hacer el servicio y todo eso. Entonces se usaba la iglesia. En todos los casos, en todas las iglesias, todos los cristianos dejaban el ataúd en el templo. Ya, está bien. Sí.
Creo que en la presentación, las diapositivas, tiene algo más sobre Sí, esta tenemos parte. también la Una resolución. resolución de la conferencia. Ya, está bien, ahí vamos Sí. a poder mirar mejor el asunto. Sí. Y pienso que podemos darle tiempo para que usted pueda hacer la presentación. Y como ya he dicho, si tienen preguntas, ustedes pueden hacerlas. Y esperamos que pueda ser claro esta parte, especialmente de si llevamos al templo o no lo llevamos, porque eso hay en varios lugares, hay esa confusión. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, si lo pueden entrar al difunto en la iglesia, si era miembro, si no era miembro de iglesia, entonces cuándo sí, cuándo no. Entonces vamos a mirar la presentación y ahí podemos aclarar un poco más. Sí, por favor. gracias. Bueno, vamos a ver cronológicamente qué dice la Biblia de la cremación y del entierro. Aquí tenemos los versículos bíblicos fundamentales. Uno es en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves en la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Eso es el fundamento de por qué el entierro se considera lo más apropiado hasta en este momento, porque eso es el versículo que da la descripción de qué sucederá con el cuerpo. Vamos a volver a ser tierra y es lo más bíblico, lo más cercano del narrativo bíblico. También en Eclesiastes 3:20 dice: todos van a un mismo lugar, todos son del polvo y todos volverán polvo otra vez. Entonces es una confirmación por dos diferentes autores y diferentes tiempos del Antiguo Testamento, que eso es lo más apropiado y más cercano de la ilustración bíblica de la creación. Aquí tenemos un testimonio de conflicto de los siglos. En el medio de Edén creció el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiera permanecido obediente a Dios, habría continuado disfrutando del libre acceso a este árbol y habría vivido para siempre. Pero cuando pecó, se le impidió participar del árbol de la vida y quedó sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres, en el polvo te convertirás, apunta a la extinción total de la vida. Bueno, tenemos las pruebas, ambos, de la Biblia y de los testimonios, que originalmente eso fue la voluntad de Dios, y eso es una ilustración importante, no solo porque el muerto será enterrado, pero los que están observando este entierro, ellos tienen una relación directa a los versículos bíblicos y un cumplimiento de esos versículos que es siempre provechoso y bueno para los niños, los jóvenes, para todo que lo ven. Entonces pueden acordarse el narrativo bíblico y la voluntad de Dios, y también tiene una relación directa con la creación. Cremación en el Antiguo Testamento. Fue la pregunta si se practicaba cremación, si se practicaba. El primer caso tenemos aquí el caso de Saúl y de sus hijos que murieron en la guerra. Ellos fueron cremados. Y cuando los habitantes de Jabes, de Galaad, oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, audivieron toda la noche y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Él murió a Bet-san y vinieron a Jabes y los quemaron ahí. Y tomaron sus huesos y lo enterraron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Bueno, los 7 días de ayuno es correspondiente de la ley de Moisés, donde cada uno que ha tocado cuerpo muerto debía ser impuro de 7 días. Pero es interesante observar en este caso
que no fue una cremación absoluta, no fue una cremación en que los huesos se volvieron a polvo, sino solo cremaron la carne y los huesos entonces lo enterraron aparte. Eso sucedía, por ejemplo, yo he visto en Perú, los indígenas hacían una cosa semejante, pero enterraban el cuerpo por 3 meses más o menos hasta que se deshace la carne y después sacaban los huesos y lo enterraban de nuevo en algunas rocas altas, porque ellos creían que ahí el muerto puede ver una buena vista de la naturaleza. Entonces ahí más cómodo lo enterraban en una cueva. Así que podemos ver que se practicaba, así como cremación, así también entierro de los huesos. Y tenemos varias ocasiones en que los huesos de José, por ejemplo, fueron llevados desde Egipto juntos con el pueblo de Dios, porque él no quería que sus huesos quedarían en Egipto. Bueno, y aquí tenemos un entierro semejante. Después, el libro de Josué 7:25 se habla de un otro caso. Y José dijo: ¿por qué nos habéis molestado? Jehová os turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó con piedras y lo quemaron con fuego después de haberlos apedreado con piedras. Eso es el caso que usted mencionó. De Acán. Bueno, de Acán sí se practicaba en ese caso cremación. Tenemos el segundo Reyes 23, versículo 15 hasta 20. Además, el altar de Betel, el lugar alto erigido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, este altar con lugar de derribo a los quemó, reduciéndolo a polvo. También quemó al Aserra, y cuando Josías se volvió, vio las tumbas ahí en el monte, y él le envió y tomó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar y lo profanó, conforme de la palabra del Señor que proclamó el varón de Dios que había predicho estas cosas. Entonces, aquí tenemos un asunto negativo, una cremación como un tipo de castigo, con un tipo de una profecía que fue hecha contra el altar, y podemos ver que paralelamente se practicaba el uno y el otro dependiendo de la situación, pero no podemos decir que la cremación fue una práctica común en el Antiguo Testamento. Siempre lo común, lo más normal fue el entierro directamente en la tierra, y así se practicaba, o que fue más a menudo, como usted mencionó, enterrar a la persona en una cueva directamente a la roca, y así se guardaban los huesos prácticamente de la persona, y si necesitaban transportarlo, pues entraban en esta cueva y recogieron los huesos y lo transportaban a un otro lugar juntos con el pueblo de Dios. Quemar a los muertos como castigo existe en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos segundo de Samuel, tenemos la profecía de Malaquías, y podemos ver, es por eso proviene esa pregunta de los impíos, si los impíos cremaban sus cuerpos y si eso fue algo bueno. Aquí quemar el cuerpo se consideraba una forma negativa de entierro. Mas los hijos de Belial serán todos ellos como espinas apartadas, porque no se pueden tomar con las manos. Serán completamente quemados con fuego en su lugar. Eso es una forma negativa donde la cremación se considera como un castigo. Y en Malaquí 4:1 tenemos la profecía del fin del tiempo,
porque aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los malhechores serán paja. El día que viene los prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando vemos esos versículos, entendemos que el mensaje de la cremación prácticamente tiene una lección, así como lo entero en tierra tiene una lección. Desde tierra fuimos tomados, ahora volvemos otra vez en la tierra. Es una obediencia de la ley de Dios y nos recordamos de la creación. Dios nos crió de la tierra y nosotros regresamos en la tierra. Cuando hablamos de la cremación, estamos hablando de eso, que eso es el fin. Ahí no se dejará ni raíz ni rama, no dejará ningún recuerdo de tal persona o de tal generación. Entonces la cremación en el Antiguo Testamento tenía en ese sentido un mensaje que entonces Dios no permitirá una continuación de tal raza, de tal persona, de tal familia, por el mal que ellos hicieron, con la mal carácter que tenían y todo eso. Pero vamos a ver que cuando llegamos en el Nuevo Testamento, el asunto está cambiando. También el Antiguo Testamento, aquí está ese arreglo de los 7 días de ser impuros. Esa es la ley cuando un hombre muere en una tienda. Todos los que están dentro de la tienda y todo los que esté en la tienda será impuro durante 7 días. Todo vasija abierta que no tenga cubierta atada será inmunda. Aquí está de donde proviene la creencia que no podemos tener el ataúd en nuestros templos, porque de acuerdo a ese versículo, pero hay una inmundicia que lleva el cuerpo del muerto. Obviamente aquí se trata de la higiene, que un cuerpo que se está descomponiendo obviamente trae virus, trae enfermedades y todo eso. Entonces, para evitar eso, Dios pues tenía ese arreglo de cualquier persona o vasija o cualquier cosa que estaba debía ser impura, que significa que debe ser lavada y la persona debe ser 7 días fuera del campamento. También tenemos en los Números 19, versículo 11, el que toque el cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. También versículo 16, además cualquiera que el cuerpo abierto toque un muerto o espada un muerto de forma natural o en hueso humano o un sepulcro será inmundo durante 7 días. Es la misma razón, es la ley de higiene, de la protección del pueblo de Dios, y por eso las personas abstenían de tocar un cuerpo, cadáver muerto, no importa si es de animal o si es de hombre. Y entonces, claro, si eso sucedería hoy, pues hay que lavar las manos, hay que desinfectarnos y todo eso, porque sabemos que si proviene una enfermedad es peligroso. Y es interesante que hasta 1900 y algo esta parte, esa verdad bíblica no se consideraban. Los médicos no lavaban sus manos, tocaban un enfermo, después tocaban el otro, cuerpo muertos, después ayudaban a una mujer que está embarazada, y así se morían las madres y los niños, y fue terrible. La hermana White escribe de la terrible incompetencia de los doctores en ese tiempo, porque ellos no sabían ni esto que decía la Biblia. Entonces vemos que es una luz muy grande que Dios nos ha dado, y que en el Antiguo Testamento no se podía tener
un cuerpo de una persona muerta y un lugar así oficial donde se reúne la multitud. Sin embargo, vamos a ver que en el Nuevo Testamento este asunto fue eliminado. Me imagino que porque ya el higiene estaba más avanzado y las personas se lavaban. Pero por ejemplo, me recuerdo que fui a un pueblo católico y ahí tenían una basílica muy antigua, histórica, y ellos enterraban los muertos que pagaban mucho dinero, lo enterraban en las catacumbas, en el sótano de la iglesia. Pero ahí se podrían los cuerpos y entonces salía un olor increíble arriba, dentro de la iglesia. Y entonces ellos y se enfermaban muchos y morían muchos y fue una cosa terrible, pero la iglesia no quería decirle que no se puede hacer esto porque pagaban mucho dinero para ser enterrados dentro de la iglesia. Entonces, como negocio, no querían perderse el negocio. Entonces, eso es cuando sí se hace un entierro dentro de la iglesia, pero nosotros no hacemos esto, obviamente. Ahora digo eso, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso es el primero de los Corintios, capítulo 15. Pueden leerse todo el capítulo si quieren, versículos 50 hasta 57. Es que la carne y los huesos, esos no van a llegar en la vida eterna. Y eso es muy importante porque muchos de los paganos creían esto. Por eso ellos cremaban los faraones para que el cuerpo está preservado perfectamente, porque cuando viene el momento de la resurrección lo van a necesitar. Y si no tiene cuerpo, pues va a volar buscándose un cuerpo y será un desorden. Pero la Biblia dice que eso es una creencia totalmente sin justificación. La nueva vida o la vida eterna será la persona resucita y un cuerpo diferente. Carne no entrará en el reino del cielo. He aquí que oigo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de los ojos al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y aquí tenemos los dos casos, ellos que pasan por la muerte y otros que no pasan muerte. Que no pasan por muerte, igual los cuerpos serán transformados. No entraremos con estos cuerpos en la vida eterna. Y los que son muertos, ellos resucitan y unos otros cuerpos incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se viste incorruptible y esto mortal se viste en inmortalidad. Pero cuando eso corruptible se haya revestido en incorruptible, esto mortal haya revestido en inmortalidad, entonces cumplirá el dicho que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y el aguijón de la muerte es en el pecado del pecado de la ley. Más gracia será dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es la gran diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se abstenía de tocar el muerte por asuntos de higiene y de distribución de enfermedades. En el Nuevo Testamento se hace claro que no importa cómo se enterra la persona, la carne y los huesos no entrarán en la vida eterna. Será una renovación y esa renovación es una victoria que ha conseguido nuestro Señor Jesucristo, no nosotros.
Seguimos con más pruebas bíblicas, Nuevo Testamento, quien transformarán nuestro cuerpo humilde para que sea como su cuerpo glorioso, por el poder que Él permite incluso sujetar todas las cosas a sí mismo. Filipenses 3:21. Una vez más entendemos que por el poder de Dios es que hace esa transformación o esa resurrección, y no hay nada que puede impedir a Dios hacerlo, porque todas las cosas están sujetos de Dios. Entonces, si alguien quiere que el fuego puede impedir Dios que Él resucite ese cuerpo, obviamente no, porque dice que todo está sujeto. Todo es sujeto bajo el poder de Dios. No podemos decirlo esto. La Iglesia Católica creía que si queman el cuerpo y los huesos de una persona ya no puede resucitar. Entonces es un impedimento, una condena de muerte eterna. Así lo creían ellos. Pero aquí Filipenses dicen que eso no es cierto, porque todo está sujeto al poder de Dios. Nada puede impedir la resurrección. Todos son teorías de hombre, pero no es la doctrina del Dios, mucho menos del Nuevo Testamento. En Mateo 24 se habla ya del fin del tiempo, sabemos las señales del tiempo, y dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, un extremo del cielo hasta el otro. Una vez más, hay una parte muy importante del plan de salvación, y eso es la resurrección, y aquí se confirma de nuevo, eso es que Dios quiere hacer, y lo hará sin diferencia cómo estamos enterrados, si fueron enterrados o algunos murieron en una montaña, otros en un bosque y que otro en el mar, porque vamos a ver que también desde el mar los muertos resucitarán. Al final de los 1000 años tendrá lugar la segunda resurrección. Entonces los impíos resucitarán de entre los muertos y aparecerán ante Dios para la ejecución del juicio escrito. Aquí eso es muy importante, porque podemos ver en las profecías del Antiguo Testamento que todos que son impíos pues se quemarán, pero aquí dice que esos que fueron los impíos también resucitan. Entonces no importa cómo han muerto los impíos, si fueron sujetos al fuego y murieron quemándose en el fuego que Dios profetizó que lo va a quemar, igual van a resucitar en esta segunda resurrección. Entonces es una confirmación absoluta que no importa si fueron cremados los cuerpos o fueron enterrados, todos van a resucitar. Unos en la primera resurrección para la vida eterna y otros en la segunda para una condenación. Pero una resurrección se dará para todos, para que ellos puedan escuchar los últimos verdictos del juicio de Dios. Y aquí es un otro testimonio del conflicto de los siglos del año 88. Los que en el juicio sean considerados dignos tendrán parte de la resurrección de los justos. Eso es la primera. Jesús dijo: los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles, y sois hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Podemos ver que este cuerpo nuevo que reciben los resucitados es iguales de los ángeles. Y sabemos que el cuerpo que Dios nos dio en el principio es más bajo de los ángeles. Aquí se explica que no es para nada igual el cuerpo resucitado y el cuerpo enterrado. Es un cuerpo totalmente distinto.
Y de nuevo declara que los que hayan hecho el bien saldrá a la resurrección de la vida. Los justos muertos no resucitarán hasta después del juicio, y el que sean considerados dignos de la resurrección de vida. Ojalá Dios nos concede ese privilegio de ser parte de esos justos, declarados justos, elegidos, y ser parte de esa resurrección. Podemos ver que de ninguna manera se puede impedir la voluntad de Dios de una resurrección. El único es que algunos resucitan para vida eterna y otros resucitarían para destrucción eterna. Aquí es el detalle del mar y del infierno. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos y otros libros se abrieron, y cuál es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y sabemos, los que están enterrados en el mar, pues de ellos posiblemente no queda nada, porque se están disolviendo en agua, sí, especialmente el agua salada. Sin embargo, aquí dice que eso no impedirá que esos muertos también resucitarán. Entonces los muertos habían en él, en la muerte del infierno, entregaron los muertos que habían en ellos. Y sabemos que la palabra infierno, tiene diferentes significados. Uno es la tumba o la Hades, como dicen en El Hades. En el Hades, en hebreo, y otro es el fuego eterno, que es el fuego del agosorero, que estaba fuera de la ciudad. No es que allí se quemaban las cosas eternamente, pero eternamente estaba el fuego siempre quemándose, porque siempre traían nueva basura y se quemaba y quemaba. Entonces, por eso tenemos una indicación muy directa, que no importa cómo ha muerto el muerto, si está en la agua, si está en la tumba, si está quemado, está enterrado, siempre resucitará, porque debe estar sujeto del juicio. Entonces, si la muerte y el infierno fueron lanzados al lago del fuego, esta es la segunda muerte. Y entonces entendemos que en este fuego ya no hay retorno. Ahí quien se quema en este fuego, pues desaparecerá como que jamás ha existido. El servicio funerario en la iglesia. Vamos a ver, y hemos hablado de la idea si se puede o no se puede, y hablamos de eso de hermana White y de hermano White, y aquí está todo eso en esta resolución. La Unión Gran Colombiana preguntó: en caso de celebrar un servicio funerario y que no sea posible llevar féretro en una sala de velación, ¿es correcto introducir el cadáver en nuestros templos para una mejor comodidad? En los testimonios de espíritu de profecía no se habla en contra de introducir el ataúd en el local de la iglesia. Por esta razón fue afirmado por la mayoría que es posible llevar el ataúd en nuestras iglesias en estos casos de excepción. Como ejemplo fueron mencionados el hermano y la hermana White, cuyos restos mortales fueron introducidos en la iglesia. Bueno, eso es la resolución de la iglesia. La iglesia no está contra de un entierro donde el ataúd con el muerto se introduce en el templo, se hace la ceremonia dentro de la iglesia. Si la iglesia tiene una sala distinta, no donde está la adoración, también se puede hacer, pues si no, pues no hay ningún impedimento o no hay ningún pecado a transgresión de cualquier tipo de la ley de Dios de tener ese cadáver dentro del templo.
El único es que nosotros preferimos no hacerlo, preferimos hacerlo en esas instituciones funerarias, porque de todas maneras se paga un alquiler, entonces ahí se pueden usar los servicios. Pero si no hay posibilidad, entonces no hay ningún pecado en ese sentido. Es muy importante que nosotros entendemos esto y que no hacemos un problema, especialmente de la familia, cuando están endolidos y están perdiendo a alguien importante de la familia, y nosotros dijimos, pues no se puede en la iglesia. Y entonces es un dolor adicional que causamos a las personas. Hay que considerar esto cuando hablamos con ellos y ofrecemos nuestros servicios. Siempre nuestros pastores o ancianos de iglesia participan en la ceremonia funeraria. Esta parte de nuestro manual ministerial y eclesiástico es parte de los servicios que nosotros prestamos a nuestros miembros. Así que no hay ningún pecado hacer una sermón en el caso de una funeraria, y que eso sucede en la iglesia. Y también si parientes del fallecido están presentes y que ellos dan un testimonio o llevan sus flores o cualquier cosa, pues bienvenidos. Eso es una buena oportunidad que ellos escuchan el mensaje, y es posible que aceptan también en esa situación tan especial, pueden aceptar el mensaje y recibir este mensaje tan importante. Amén. Sí. Muchas gracias, Pastor Petko, por la amplia explicación de cada una de las preguntas que teníamos al comienzo. Creo que ha quedado claro, y especialmente este tema último del asunto de llevar los muertos o el ataúd al templo, ¿no? No hay ningún asunto que limite si se hace, está bien. Si hay un lugar diferente, como usted mencionó, puede ser la misma propiedad de la iglesia, hay salón donde podemos hacerlo, o en la funeraria. Es un asunto que se puede coordinar ya propiamente. Pero queda claro que no es un asunto de un pecado impedir que esto se pueda hacer, porque podemos aprovechar también para dar un mensaje a las personas, a la familia, a los amigos que pueden ir allí a la iglesia y están allí esperando un mensaje también para ellos, ¿no? Es interesante, ¿no? Y el asunto de la cremación, sí. Sí, también es importante entender que el asunto de la cremación no es un asunto de principios de fe. En muchas ocasiones la cremación está obligatoria. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad infecciosa, como fue el COVID, por ejemplo, o si es AIDS en África, entonces se pide un entierro inmediato o una cremación. Y entonces si la familia no tiene un lugar ya pagado, comprado para entierro, entonces está obligatoria la cremación. Muchas veces hasta no se preguntan la familia si ellos permiten o permiten, el cuerpo está cremado ya desde el hospital, directamente está cremado el cuerpo y nosotros no podemos hacer nada. Así que por eso no debemos pensar que es un pecado, que es una transgresión, que es un impedimento de la salvación de ninguna manera. Dios es todopoderoso y eso es como nada. Para Él todo está escrito en los libros de la vida, en los libros de las obras. Él no necesita un pedazo material para resucitar la persona. Desde el mar, desde fuego, desde donde sea que sale la persona, Dios lo puede resucitar. Sí, porque si no estaríamos igual que los católicos que hicieron con creo que fue, que sacaron su cuerpo, su hueso y los quemaron y luego lo tiraron al río para que nunca más volverlo a ver ni saber de él, ¿no? Esa era la creencia, o es todavía la creencia católica, ¿no? Pero para Dios, como usted ha presentado, Dios para Él no es imposible, ya sea cenizas o que si los animales lo comieron o cualquier asunto haya pasado, para volverlo a resucitar. Eso para Dios no es ningún impedimento, así de que no hay ninguna dificultad. Leí un artículo estos días acerca de
aquí en Estados Unidos, como el asunto del entierro. Aquí un entierro puede costar entre $8,000 a $12,000 para un entierro en la tierra o en una bóveda. Y más. Hasta más, sí, hasta 15 más. hasta $25,000. Así es. Pero es interesante que una cremación está costando entre 1,500 y 2,500. O sea, y miraba que hay una encuesta que hicieron sobre esto y el 50.2% prefiere una cremación. Y el 48 y algo más por ciento el entierro. También tiene que ver con el costo de pagar un entierro acá en Estados Unidos es supremamente costoso. Entonces hay muchas razones por las cuales se opta por la cremación. Igual es muy libre seguramente de la familia tomar su última decisión cómo hacerlo, ¿no? Pero bíblicamente ya vimos que se hacía en la bóveda, en una cueva, en una piedra o en la tierra. Esa es la forma pues práctica como se hacía. Pero no quiere decir que sea un pecado o que no se pueda de pronto hacer también la cremación como tal, que tenga de pronto otras teorías diferentes para no aceptarlo. Así es, muchas gracias Pastor Petko, el tiempo se nos fue bastante rápido, así de que esperamos que hayan podido, esta parte ha sido de gran importancia también para ustedes y que podamos compartirla también con otras personas. Vamos a terminar con una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran bendición, que podíamos dialogar concerniente a ese tema tan importante de la vida y la muerte, del entierro, de la cremación y de la voluntad de Dios en ese sentido. Te pedimos, Señor, que tú nos das fe, que tú fortaleces nuestra creencia, nuestra comprensión en la Biblia, en tu voluntad, y que tú nos das, Señor, una bendición y un bautismo de tu Espíritu Santo. Bien. Sabemos que para ti nada es imposible y te pedimos que tú diriges nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo para que ellos puedan enfrentar esas horas difíciles de dolor y de pérdida de sus queridos con valentía, porque sabemos que juntos nos vamos a reunir en la vida eterna. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, qué bueno que hayan estado con nosotros en el programa del día de hoy. Muchas gracias, Pastor Petko, también por aceptar la invitación al programa de preguntas y respuestas. Así de que están invitados para que puedan entonces sintonizarnos en el próximo martes. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.